Voy a grabar el piano bajito, nomás una melodía, y voy a predicar así bajito sin micrófono, porque deja ver qué horas son. Es la 1 de la mañana. ¿Por qué no predicaba? Porque yo quería predicar en TikTok y estaba esperando que, como cuando Donald Trump quería el Golfo de México, estaba esperando que me abrieran señal, me abrieron la mitad. Pero yo quería que me abrieran la señal para predicar en vivo. Y no me abrieron la señal. Estaba una persona, parece como que si estuviera en una cueva. El nombre del Padre, Espíritu Santo. Y la persona estaba hablando y de repente decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego como que parecía como que la persona, como que se estaba escuchando adentro que el Señor le estaba hablando, y volvía a decir Jehová, y volvía a decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y era el eco de la música que tenía. Amén. Amén. Así que la predicación va a ser aquí. Me voy a acercar todo lo posible para estarla predicando aquí de cerquitas. En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 14, en el nombre de Jesús. Había dejado de predicar porque eran puros erurtos. Esto es un erurto. Tengo 8 años erurtando, desde empezar a predicar hasta terminar. Entonces decaí de la gracia y ya no iba a predicar. En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Esta es una señal, este es un llamado para la iglesia a un cuerpo glorioso en el testimonio celestial. Amén, que está desde el principio. ¿Cuál es la iglesia de Efeso? La iglesia de Efeso es la ciudad más... Creo que voy a suspender. La iglesia de Efeso es, aleluya, la ciudad más antigua de todas las naciones del mundo. ¿A cuál es esta? Esta es la nación de China y está en un testimonio, aleluya, con Rusia, aleluya, con la Gran Bretaña y con, aleluya, el lugar de, aleluya, Portugal. Y estas naciones, aleluya, que es China, amén, que es una descendencia griega, aleluya, que según el testimonio de este lugar, es una nación que, aleluya, se conoce como la única nación más antigua de todo el mundo. Precisamente porque con ella está unida, en este testimonio se efectuó esta nación por medio de Rusia, de Gran Bretaña, aleluya, de Portugal y de China. Y cuando se presenta este testimonio, aparece, aleluya, el Espíritu de Cristo para llamar a la iglesia. Y cuando el Espíritu de Cristo, aleluya, presenta el llamado para la iglesia, aleluya, tiene el testimonio, aleluya, de la obediencia. Pero aparece, aleluya, la alabanza, que es el testimonio de la iglesia, que es la gloria de la cruz, aleluya, que es el sacrificio del Señor Jesús. Y como esta ciudad, aleluya, tiene las pruebas de ser la ciudad más antigua de todas las naciones del mundo, cuando aparece este testimonio, dice la Escritura que Dios le habla como un candelero para que se arrepienta, indicando que en el tiempo cuando esta iglesia se arrepiente, aleluya, su candelero, aleluya, que ha sido puesto, que es, aleluya, la alabanza, el candelero que ha sido puesto, aleluya, por Cristo en las 7 iglesias, que esta tenía que ser la principal iglesia, naturalmente, porque son los griegos, aleluya, de Efeso, que están en Turquía, aleluya, que indica ser la nación más antigua sobre la faz de la tierra. Y aparece
la gloria de Cristo a esta nación para indicar el arrepentimiento, que es el testimonio del arrepentimiento, aleluya, que es, aleluya, un candelero. Y cuando se presenta este candelero, aleluya, se revela la casa, aleluya, de, aleluya, Dios, que es donde está su pueblo. Y en aquel pueblo, que es el mayor, aleluya, el cual iba a servir al menor, ahí se sujeta, aleluya, la ley y los profetas, porque es, aleluya, el pueblo de Dios, aleluya, la heredad que es Israel, aleluya, y que estas 12 tribus, que son 24 tribus, incluyendo el pueblo de Dios, que es Egipto, son un solo especial tesoro delante de Jehová. Pero Jehová revela, aleluya, el especial tesoro, aleluya, a los hijos de Israel, que viene, Jesús, Jehová le da el testimonio a Jesús en su gloria, la gloria de la cruz. Y le da el testimonio, aleluya, empezando el especial tesoro, empieza, que son estas 7 iglesias. Este es el especial tesoro, aleluya, y al tiempo que se le da, aleluya, este especial tesoro a la cruz de Cristo, que es la gloria de Cristo, empieza con la iglesia de Efeso. Aleluya, como sucede en México, que aparece Alemania, aparece Rusia, aleluya, y aparece del lugar de Asiria, de los árabes, aleluya, y presentan, aleluya, la obra en México, indicando que por qué los mexicanos tienen un parecido exacto, aleluya, con los, aleluya, chinos de China o de Japón, porque también, aleluya, en la señal de esta ciudad, que es la ciudad, aleluya, más antigua de todas las naciones del mundo, fue, aleluya, efectuada por Rusia, aleluya, Turquía, aleluya, la Gran Bretaña, aleluya, y Portugal, China, lo que hoy en día se conoce como China, que es la nación, aleluya, más antigua que hay, aleluya, de todas las naciones del mundo. Por esta razón aparece el testimonio de la iglesia de Dios para presentar un cuerpo celestial en Cristo. La iglesia gloriosa, que quiere decir el especial tesoro, cuando aparece este testimonio donde Dios le habla a la iglesia, aleluya, para presentar, aleluya, la señal de su sangre, y que se presente, aleluya, el perdón, amén, la redención. Aleluya, si aparece la redención en la iglesia primera, aleluya, que es Efeso, la ciudad más antigua de todas las naciones del mundo, que es China, aleluya, si aparece esta redención, si aparece este perdón de pecados, aleluya, según la gloria de la cruz de Cristo, aleluya, entonces quiere decir que este candelero, aleluya, que tiene el testimonio de la alabanza, el ángel a la iglesia de Efeso tiene el testimonio de la alabanza, y esta alabanza que es presentada, aleluya, revelaba la escritura que cuando se iba a presentar, aleluya, la profecía para la iglesia, los profetas, aleluya, tenían que llamar a un músico, que este tenía que ser, aleluya, de la casa de David, el músico principal de la casa de David. Esto quiere decir que eran, aleluya, el especial tesoro, que llamaban un músico, aleluya, que tenía que ser de la casa de David, del pueblo de Dios. Y cuando era presentado este músico, entonces dice la escritura que las profecías eran, aleluya, presentadas en orden, que esto fue cuando Dios les dio el arpa, la flauta, el órgano, en los tiempos de Adán, Acela, Tubal, Caín, Mesec, que habían tenido la alabanza, porque esto indica que la gloria tiene que ser recibida, aleluya, por la cruz de Cristo. Y si es recibida la gloria
que es la bendición espiritual de Jesucristo, aleluya, entonces, aleluya, viene el cumplimiento para ser presentados sin mancha, aleluya, y cuando se presenta el testimonio de ser presentados sin mancha en el Espíritu, aleluya, que es donde se encuentra Cristo, en los lugares celestiales, aleluya, entonces indica que la iglesia, aleluya, ha sido y va a ser santificada. Esto es la iglesia de Efeso, indicando que el orden de la profecía empieza en el Apocalipsis, las 7 edades, que es el especial tesoro, empieza de la iglesia de Efeso. Si este lugar, aleluya, viene a presentar la alabanza, ¿qué es la alabanza? La adoración, aleluya, que es recibido, aleluya, con Cristo, en la gloria de Cristo, es recibido, aleluya, el músico principal. ¿Qué quiere decir el músico principal? El testimonio de la alabanza, donde las personas están adorando a Dios, donde las personas están cantando cánticos, himnos, con salmos, con adoración, con gracia, con alabanza. Y esto está en el poder, en las manos, aleluya, de Efeso, quiere decir de China, de Rusia, aleluya, de la Gran Bretaña, de Portugal. Porque China, aleluya, tiene el testimonio del beneplácito de Jesucristo, aleluya, que es bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Y cuando se presenta este, aleluya, testimonio en Jesucristo, se efectúa la voluntad de Dios. Y una vez que se ha efectuado la voluntad de Dios, aparece en la alabanza la gloria de la cruz, presentando la gracia para que sean aceptados, aleluya, en Dios, el amado de las naciones, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y aparece este ministerio, aleluya, de su voluntad, que está en el misterio de la cruz del Calvario, y entonces se empiezan a reunir todas las cosas, aleluya, y se empieza a designar por medio de la obediencia en su voluntad la alabanza gloriosa de Cristo, en la cual el Evangelio muestra la salvación para ser sellados con el Espíritu Santo. Esta es la alabanza de su gloria. Amén. Una vez que esto ha sido presentado en su posición adquirida, ¿qué quiere decir su posición adquirida? Lo más antiguo que hay, aleluya, en la existencia de este mundo. ¿Cuál es la nación más antigua que hay, única de todo el mundo? Es el lugar de China. Esto quiere decir que es una posición adquirida que Dios determina, aleluya, para revelar el testimonio de las arras. ¿Qué quiere decir? De todas las iglesias que están sobre la faz de la tierra, ya no solo, aleluya, que son los miembros de las 7 edades de la iglesia, aleluya, que están contados, sino todas las casillas, todas las edades, todos, aleluya, los templos o iglesias, o en cualquier lugar donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, aleluya, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el mundo es crucificado, aleluya, y una vez que el mundo ha sido crucificado, aleluya, la persona puede, aleluya, presentar este testimonio glorioso del cuerpo celestial, porque si el mundo fue crucificado, entonces la persona queda, aleluya, crucificado al mundo, quiere decir, aleluya, para estar presentando continuamente, aleluya, en la herencia de, aleluya, del pueblo de Dios, que es el especial tesoro, aleluya, el sello del Espíritu Santo, que es la promesa, aleluya, del Espíritu Santo está en la gloria de Cristo. Amén. Y cuando se presenta el Espíritu, que es, aleluya, el Señor Jesucristo. Amén. Cuando se presenta el Espíritu,
que es el Señor Jesucristo, naturalmente que la iglesia, aleluya, ha sido hecha gloriosa en el cuerpo celestial de Cristo. Para esto, aleluya, se ha presentado el propósito, aleluya, de la voluntad de Dios, para que la alabanza, aleluya, pueda ser presentada en la gloria de Cristo. Y esto, hermano, no, aleluya, en el sentido de que cuando las personas no tienen nada que hacer, bueno, me dedico a cantar un gran Luis Miguel, un gran Emanuel, una Amanda Miguel, una Ana Gabriel. Esto no es el sentido glorioso, sino que cuando se presenta este testimonio es porque, aleluya, el perdón de pecados se ha presentado en la redención. Esto es en la sangre de Cristo, que la gloria de Jesucristo vino a la iglesia de Efeso. Y la iglesia de Efeso, que es un candelero, aleluya, donde están sujetas las principales potestades sobre la faz de la tierra, no va a cerrar, aleluya, la puerta a el Señor Jesucristo. Esto es a el músico principal, para que se pueda efectuar, aleluya, la alabanza, aleluya, en lo cual la palabra de Dios que está en el beneplácito, aleluya, sea predicada y el Espíritu Santo, aleluya, les empiece a sellar. En el libro del Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir a Efeso? Versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Está hablando de nicolaitas porque esto aparece no solamente en el lugar de Rusia, que es donde se presenta el testimonio, donde había estado, aleluya, Nicolás, los nicolaitas, que era el reino de Nicolás, sino que esto también se presenta sobre la faz de la tierra. Y cuando aparece esta señal, en quien caiga, en quien haya sido presentada, es como una piedra que pulveriza. Cuando dice la escritura que se puso una piedra preciosa, aleluya, que pulveriza, está indicando que las personas tienen que tener la plena confianza en Dios para servirlo. Si se presenta un mal, aleluya, el enemigo, un mal espíritu, un demonio para querer atacar, dice la escritura que la palabra indica, aleluya, una piedra que pulveriza, aleluya, y la persona, aunque el diablo lo ande persiguiendo, o los demonios, o el pecado, o la maldición, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, aleluya, por cuanto él no está, aleluya, llevando esas prácticas, sino que son demonios que cometen la blasfemia contra el Espíritu Santo, viene la piedra para pulverizarle, aleluya, y es pulverizado todo aquello, y la persona recibe testimonio, porque esto es una llama de fuego, aleluya, que se presenta en el ser. Cuando yo estaba en Dallas, Texas, y me había entrado un mal por los ojos cuando estaba en la iglesia, salí en el mueble, y cuando iba en el mueble dije unas palabras: Jehová de los ejércitos, enciende el holocausto, y adentro de mi cuerpo se hizo así, aleluya, y miré hacia una llamarada, y estaba cerca de la casa, a unas cuadras. Regresé en el mueble y fui a hacer del baño, y había salido puro polvo. ¿Amén? O sea, quiere decir que adentro, al estar adentro, mojado, ¿verdad? Y había salido. Entonces me quedé pensando y dije yo, quiere decir, aleluya, que si aparece en persecución un mal, un demonio, aleluya, un mal espíritu, aleluya, que persigue a las personas que creen en el Señor, aleluya, y le empieza a atacar, el que cayere de esta piedra,
aleluya, será pulverizado. Entonces me daba cuenta y decía yo, quiere decir, aleluya, que también no solamente pulverizado, sino despedazado, porque Dios revela, aleluya, el arrepentimiento, aleluya, en el cual, aleluya, aunque la persona hubiese sido una persona mala, una persona de condenación, un pecador, una persona que no lo quiere nadie sobre la faz de la tierra. Cuando la persona ha presentado su arrepentimiento, las personas se tienen que arrepentir, aleluya, de haberle estado negando, porque la persona ha sido redencionado, aleluya, en el perdón por la sangre de Jesucristo, en la sangre de Cristo, el perdón de sus pecados, aleluya. Y esto indica que la gracia de Dios, aleluya, está guiando, guardando la iglesia. Por eso es de que, aleluya, Dios le habla claramente a la iglesia de Efeso. Esto es a China, TikTok. Aleluya, para que no nieguen la alabanza, la predicación que se tiene que presentar. Porque, aleluya, el que predica, predica los 7 días de la semana. Porque cuando las personas se quedan esperando, aleluya, para escuchar este beneplácito y ser sellados con el Espíritu Santo, las personas se indican y en el inconsciente se quedan creyendo, imaginando que de repente va a aparecer un pastor de esos de la iglesia predicándoles ahí en aquel lugar. Sí lo pueden hacer por maldad, pero estas personas no aparecen para predicarles así como ellos están cantando y todo, porque no saben qué hacer en la vida. Y dicen, no, pues un Luis Miguel, ¿por qué no? O una Amanda Miguel me caería muy bien. Y cuando aparece todo esto, de que las personas indican que de repente aparecerá un pastor predicándoles ahí de una iglesia, no aparece porque ellos predican por diezmos, por ofrendas, por dinero. Y también es esto, que las personas están en las iglesias, no les dan mucho diezmo, no les dan muchas ofrendas y no les predican. Y también es esto, que nadie de los pastores que hay en las iglesias, nadie ha salido a la gran comisión y no saben predicar. Y al tiempo que les pagan, aleluya, para predicar una iglesia, un pastor que tiene 300 miembros que le pagan unos $2,000 o $3,000, una persona que tiene 500 o 700 que le pagan $10,000, aleluya. Esto indica aleluya, en lo tocante del dinero es una pérdida. Y en las cosas espirituales indica que la persona va a obligarles, aleluya, a indicar, aleluya, que la persona les está salvando, que les ha predicado algo, aleluya, con cosas, aleluya, de las escrituras. Pero el testimonio es, aleluya, que la redención que está en el beneplácito para que seamos sellados por el Espíritu Santo de la promesa es, aleluya, los 7 días de la semana. Jehová le dijo, y fueron sellados con el Espíritu Santo. Jehová le dijo a Moisés y Aarón, aleluya, que tenían que quedarse en el santuario sin salir por 7 días, aleluya, porque era el testimonio para que se presentase, aleluya, lo glorioso de, aleluya, Jehová, que era en los lugares celestiales el ángel de Jehová a la iglesia, al tabernáculo, y que saliese fuego, aleluya, del altar, y fueron sellados, aleluya, con el Espíritu Santo de la promesa. Esto, aleluya, es presentado, aleluya, al estar en la alabanza. Los muchachitos están alabando a Dios. Las personas tienen todos los efectos en el micrófono y todo. Están cantando, cantan igual como las personas. Aleluya, y están presentando todo, están adorando a Dios y se entregan por completo. Aleluya, aún a la fuerza aleluya, se entregan, que quieren entregarse. Aleluya, y están presentando todo. Pero, aleluya, Efeso no debe de negar la gloria de la cruz de Cristo. Aleluya, que la profecía, Dios escoge a los que van a profetizar estos 7 días, que la profecía, aleluya, se presenta en la alabanza, el músico principal, y cuando se presenta esta alabanza que está siendo revelada con la palabra de Dios, empiezan todos a cantar y a leer las escrituras y a hablar de Jesucristo. Aleluya. Entonces, aleluya, en el cumplimiento de este beneplácito de su gloria, para que seamos aceptos en el amado, aleluya, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, aleluya. Entonces
viene, aleluya, el Espíritu Santo para sellarnos, aleluya, con la promesa. Esto quiere decir que son las almas de la gloria de la cruz del Calvario, que en la iglesia de Efeso, millones y millones, aleluya, de personas sobre la faz de la tierra, en todas partes del mundo, que pertenecen a esta iglesia de Efeso, que es la nación más antigua de todas, aleluya, que es China. Se encuentran personas sobre la faz de la tierra, aleluya, que están, aleluya, en el sufrimiento y en la desesperación, porque la gloria de la cruz de Cristo, aleluya, no se ha presentado en las familias de la fe, sino que, aleluya, está, aleluya, el testimonio de la palabra que Jehová revela a Efeso, que cuando las naciones miran que Efeso ya abrió su corazón a Cristo, aleluya, y que acepta la gloria de la cruz de Cristo y que no niega, aleluya, este testimonio de la palabra de Dios que se está predicando los 7 días de la semana, donde los muchachos, no había quien estuviese cantando, no había quien estuviese leyendo la Biblia, donde ya las personas ya se están llenando, aleluya, en todas partes del mundo. Si ellos, aleluya, que es Efesios, los chinos, donde está la ciencia, aleluya, la inteligencia, en el versículo 8, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Algunas personas dirán, si, aleluya, el lugar de Efeso son griegos, esto es el lugar de China, que si este lugar de Efeso son griegos, están aprendiendo toda la ciencia de ahí, del lugar de Grecia, de Turquía, y luego la regalan a todas partes del mundo. No, estas personas, aleluya, son personas de la gloria, aleluya, aptos, adoptados, hijos suyos, espirituales, escogidos en él antes de la fundación del mundo, para que fueran santos y sin mancha delante de él, especial tesoro. Si esto conocemos como la realidad y la verdad, que China, aleluya, Rusia, aleluya, Turquía, aleluya, la Gran Bretaña, aleluya, Portugal, China, que componen China, es la nación más antigua del mundo. Esto quiere decir que fueron predestinados para ser adoptados hijos suyos, indicando que ahora, aleluya, se les conoce que es la iglesia de Efeso, los Efesios, que es la iglesia de Efeso donde está el Espíritu Santo, lo principal de las iglesias, donde las personas escudriñan las escrituras para saber dónde se encuentra, aleluya, el testimonio celestial de Cristo. Esto es la gloria de Cristo, que es la cruz del Calvario, el sacrificio, se encuentra en la iglesia de Efeso, en la iglesia principal, que son, aleluya, unidas en el Espíritu con todos los que invocan el nombre de Jehová, que son un especial tesoro. Esto quiere decir, aleluya, que Efeso, los Efesios, aleluya, la iglesia de Efeso, aleluya, de Efeso, se entrega a Cristo para que este don, aleluya, de Jesucristo, aleluya, sea presentado en alabanza, en su gloria, para la posición del Espíritu Santo, en la salvación. Amén. Y que la alabanza, aleluya, sea presentada en la gracia y en las riquezas, porque el perdón de pecados se presentó por medio de una redención que el amado Dios, aleluya, el Dios y Padre de el Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, ha efectuado. Una vez que se presenta este testimonio de la gloria de Jesucristo, aleluya, para la iglesia,
el Espíritu Santo que ha estado siendo presentado en la iglesia, aleluya, que es Efeso, que esta es la iglesia antigua, aleluya, antes de Moisés, que es la humanidad más antigua, aleluya, todavía más antigua que los tiempos de Moisés, indicando que alcanza hasta donde están los tiempos de Abraham, revelando, aleluya, un cuerpo celestial, aleluya, en el testimonio del pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Egipto, Manasés, Efraín, que tomaron, aleluya, José tomó la hija de Potifera, aleluya, indicando que Jehová les había llamado por pueblo, porque hay muchos pueblos, hay miles de pueblos, aleluya, que pertenecen a este cuerpo glorioso, pero esto es porque son las 24 tribus que tienen el testimonio de la gloria y la promesa, aleluya, del Espíritu Santo que estaba continuamente en el altar para sellar las almas en redención, aleluya, y fueran presentados a una alabanza gloriosa delante de Dios. Esta es, aleluya, la iglesia de Efeso, que es el lugar de China, la nación más antigua que existe, aleluya, que son los griegos, aleluya, más antiguos que existen, de donde se determina, aleluya, el cumplimiento de la palabra de Dios para este lugar en un arrepentimiento, para que sea ordenada la profecía, aleluya, en este lugar antiguito, aleluya, oísteis que fue dicho a los antiguitos, decía el Señor Jesús, porque Jesús subió a la gloria de Dios para profetizar, aleluya, y al estar abriendo los sellos, y se necesitaba tener en la tierra un profeta, aleluya, los discípulos solamente eran, aleluya, apóstoles de Jesús, personas muy santas y muy piadosas, pero el profeta de ellos era el apóstol Pablo. Y era necesario que desde el cielo se revelase la gloria de la cruz del Calvario. Aleluya. Y esto era necesario que hubiese un profeta, aleluya, para que las cosas que se estaban hablando en el cielo, aleluya, de lo que era el lugar secreto, de lo que era el lugar de Israel, Sodoma y Gomorra, de lo que es Efesio, aleluya, que es esta ciudad antigua, aleluya, el Señor Jesús les había hablado, aleluya, antes de ser sacrificado, oísteis que fue dicho los antiguitos, aleluya, indicando que eran esas personas que andaban ahí donde él estaba, aleluya, porque eran personas que venían, aleluya, todavía no aparecía ese lugar de China, venían caminando, aleluya, todavía no aparecía ese nombre de China, pero ya venían caminando y el Señor les dice, ¿habéis escuchado? ¿Oísteis lo que fue dicho los antiguitos? Aleluya, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, amad a los que os maldicen, bendecid, orad por ellos. Indicando claramente que le estaba hablando a los griegos, que le estaba hablando a los chinitos, a los chinos, aleluya, para indicarles que cuando fuese, aleluya, en un cumplimiento poderoso de la gloria, ellos empezaran a darse cuenta que sí les había hablado a los antiguitos, aleluya, porque es la ciudad más antigua que hay sobre la faz de la tierra, de todas las naciones del mundo, y cuando aparece el testimonio que Jesús estaba hablando por medio del profeta, aleluya, que era Pablo, el apóstol Pablo, aparece, aleluya, que le habla, aleluya, de todos estos acontecimientos del espíritu espirituales y que le habla por medio del apóstol Pablo a la iglesia para librarles del falso profeta, del anatema, de los evangelios que eran de maldición. Y le habla, aleluya, y sigue hablando a su pueblo, aleluya, porque, aleluya, Jesús presenta, aleluya, la gloria de la cruz del Calvario para presentarles, aleluya, en una iglesia gloriosa, aleluya, en el cuerpo celestial de Cristo, de que las personas no acepten a los hombres como salvadores, que las personas acepten
a Jesús como el Salvador, que todavía sigue hablando el Señor, aleluya, como había hablado por medio del apóstol Pablo. Aleluya, aunque el apóstol Pablo ya no está, están las epístolas, está su palabra que viene a la memoria cuando Jesús les decía: oísteis que fue dicho a los antiguitos. Amén. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Pero, aleluya, Jesús les había dicho: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, que Jesús les decía que ya no podían con aquella gloria, aleluya, de fe, de obediencia, de inteligencia, de sabiduría que tenían, porque ya se habían sacado unos a otros los ojos, ya se habían arrancado unos a otros las piernas, los brazos, y Jesús les dijo que ese camino no era el camino glorioso para un cuerpo celestial, la iglesia que está en el beneplácito para una alabanza gloriosa en esta redención que tiene como posesión, porque fue lavada en redención con la sangre de Cristo. Amén. Delante de Dios y de sus ángeles, por la sangre y agua del Señor Jesucristo, en Espíritu Santo y fuego, Cristo, delante de Dios y de sus ángeles, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, el Dios y Padre del Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, y por el Espíritu de nuestro Dios, oh Jehová de los ejércitos, enciende el holocausto, la redención de Efeso, de China, el perdón de pecados en la sangre de Jesús, la gloria de Cristo con el Espíritu Santo de la promesa. Esto quiere decir la sangre esparcida en el corazón y lavados con agua limpia. Aleluya, quiere decir que la promesa del Espíritu Santo fue sellada. Porque este es el testimonio que revela la Escritura. Que cuando Dios presenta, aleluya, su palabra, indica que iba a grabar en los corazones, amén, el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo. Esto quiere decir un sello. Iba a grabar en los corazones, dando testimonio que las personas iban a presentar la gloria de Cristo en el transcurso de su vida. Aleluya. Esto quiere decir un cuerpo glorioso, la iglesia que está, aleluya, en la señal de la gloria celestial con Cristo. En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo,
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Cuando los israelitas, este mismo pueblo que Jesús decía, ¿oíste que fue dicho a los antiguitos? Aleluya, cuando los israelitas que estaban con los antiguitos en aquel tiempo, cuando iban a presentar este testimonio del sello del Espíritu Santo, que es la unción del Espíritu Santo, amén, que es el don, el mover del Espíritu Santo, la unción, el sacerdote que iba a ministrar en el lugar tenía que ser acepto, y al estar ministrando en aquel lugar tenía que estar sin moverse. Aleluya, no podía hacer una imagen o una mueca o voltear para un lado o hacer un ademán o hacer ningún movimiento, sino que la persona tenía que estar firme, sin moverse, sin mover las manos, aleluya, hasta que apareciese, contados los parpadeos de sus ojos, hasta un parpadeo cada, aleluya, 10, 12 segundos, aleluya, hasta que apareciese en su vida la señal, aleluya, el don del Espíritu Santo. Entonces la persona, aleluya, le aparecía el mover del Espíritu Santo y la persona empezaba a ministrar con la unción del Espíritu Santo y las personas se daban cuenta, aleluya, que el Espíritu Santo había venido a él. Pero si la persona, aleluya, no era elegido de Dios porque en su corazón no se había grabado nada, todo lo que había escuchado en su vida lo había pasado por alto porque era una casa rebelde, todo lo que había tenido, aleluya, de conocimiento y todo lo que había estado llevando a cabo y obrando, aleluya, lo pasaba por alto, lo tenía sin cuidado. Cuando sucedía esto, que venía el Espíritu Santo, la persona se moría. Dice la Escritura que las personas miraban que caía muerto allí porque no podía pisar nadie aquel lugar santo. Y dice la persona miraba que ya se había caído. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Le ponían un cordón en el talón, en el pie, y lo sacaban de aquel lugar. El que sigue, porque la obra tenía que seguir adelante. Pero esto era en los cuerpos de la casa rebelde del pueblo de Dios. Aleluya, que es Egipto. Aleluya, que es la herencia, que es la heredad, que es Israel, que es obra de mis manos, que es Asiria. Aleluya, que era esto de los antiguitos, que eran los chinitos, aleluya, que caían muertos ahí en el altar. No se va a decir que a ellos no les tocó ministrar en aquel santuario, porque dice la Escritura que no hubo nadie de todos los hombres que tenían que ministrar, que tenían que ser en la gran comisión, aleluya, que no hubieran ido, aunque solamente regresó Josué y Caleb. Pero cada que los enviaban, porque esto era cada 25 años, ministraban por 25 años, aleluya, cada que los enviaban, de los 25 se cumplían 50 y hacían una gran celebración. Y se terminaba la celebración, las personas tenían que salir de ciudad en ciudad para la gran comisión. No se puede decir que estos, oíste lo que fue dicho a los antiguitos, que estos no se hubieran presentado ahí en el altar para ministrar delante de Dios, no para leer toda la Biblia, como parece que aparecía una persona con la Biblia y empezó a leer, y al no poder predicar, empezó con el libro de Éxodo, y al no poder predicar siguió con el libro de Levíticos, y al no poder siguió con el libro de Números. Cuidado, porque esto quiere decir, aleluya, que es de los antiguitos. Que quiere predicar todo lo antiguo. No, sino que el apóstol Pablo revela por el Espíritu Santo las bendiciones espirituales en Cristo. Que la persona no tiene por qué preocuparse, la persona no tiene por qué desanimarse o por qué, aleluya, alejarse o apartarse, porque el que está llevando la cruz, aleluya, es Cristo. El que llevó la cruz del Calvario es Cristo. La gloria está garantizada. El beneplácito, aleluya, es en sí mismo. Aleluya, el reunir las cosas en la unción, en el mover del Espíritu Santo para el cumplimiento de lo que va a suceder en los tiempos,
cuando, aleluya, estas personas se arrepienten, aleluya, que es la paz de las guerras en todo el mundo, en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El versículo 10 está diciendo claramente que si estas personas se arrepienten, porque el apóstol Pablo está profetizando de los antiguitos, como dijo Jesús, que si estas personas se arrepienten, Efesios, a los efesios que son los chinos, entonces, aleluya, se presenta el cumplimiento de los tiempos y las cosas son reunidas para con Cristo. Esto es la herencia que son las 24 tribus y el beneplácito que ha designado en su voluntad. Aleluya, la alabanza y la gloria que pertenece a Cristo está presentada por la palabra de verdad, que es el evangelio, en la salvación o en esta vida o a un cuerpo glorioso celestial en la gloria de Jesús, o sea, en el tercer cielo, en la salvación, en el paraíso, en el lugar celestial. Amén. De haberse ido al cielo, de haber sido levantado de los escombros, por haber recibido, amén, el sello del Espíritu Santo de la promesa, que es una redención, amén, que está en la sangre de Cristo, el perdón de los pecados. Si esto, la iglesia de Efeso, al presentar el arrepentimiento, donde ellos dicen, es verdad, Jesús había hablado de los antiguitos, diciendo, aleluya, perdonar a aquellos que os maldicen, bendecid, orad, y al llevarse a cabo todo esto, para cuando menos acuerden, aleluya, el beneplácito, aleluya, como eran los profetas que eran en 7 días, aparecía el fuego del Espíritu Santo y salía del altar, porque no se pasaba más de los 7 días. Esto quiere decir que en la gloria de Cristo, cuando las personas están alabando a Dios en el misterio de su voluntad, porque el beneplácito está en Cristo, las cosas empiezan a ser reunidas, no por 7 días, sino por todos los tiempos. Aleluya. Y en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, todos los tiempos se estuvieron ordenando, porque, aleluya, es una cruz que está llevando Cristo, aleluya, con la iglesia de Efeso, con los antiguitos. Amén. Creo, hermana, diga he creído en el nombre de Jesucristo. Hermano, di creo en el nombre de Jesús. Dios le bendiga.